Cada cierto tiempo, la figura de la expropiación cobra relevancia en el debate político peruano. Grandes obras públicas, como el aeropuerto Jorge Chávez, se han valido de esta figura. ¿Qué es la expropiación? ¿En qué casos aplica? Para entender la expropiación, debemos primero hablar del concepto de propiedad. Para la legislación peruana, la propiedad es el derecho fundamental que nos permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien. Es decir, podemos utilizar un bien, percibir los productos que nos ofrezca, cederlo, venderlo o recuperarlo de alguien que nos lo quita y no tiene derechos sobre él. Según la Constitución, todos los peruanos tienen derecho a la propiedad. Ahora, la propiedad en el Perú tiene ciertas características. Primero, es perpetua, es decir, aunque cambie de dueño, ese bien sigue siendo propiedad. Segundo, es exclusiva. Los propietarios pueden gozar de los atributos de este derecho y excluir a terceros de ese goce si así lo desean. Tercero, es inviolable. Nadie puede quitártela o invadirla. Sin embargo, este derecho y su inviolabilidad no son absolutos. Un ejemplo claro de una excepción a este derecho es la expropiación, el mayor grado de intervención estatal en la propiedad privada. La norma que regula la expropiación la define como la transferencia forzosa de la propiedad privada a favor del Estado a cambio de un justiprecio. Sin embargo, la Constitución establece solo 2 casos en los que puede ser aplicada y debe seguirse un procedimiento determinado. Veamos primero en qué supuestos se puede aplicar la expropiación. El primer caso es el de seguridad nacional, es decir, cuando la expropiación es necesaria para la defensa del país. Por ejemplo, si el Perú está en guerra con un país vecino, el Estado podría expropiar una fábrica de armas. El segundo caso es el de necesidad pública, es decir, la expropiación es necesaria para beneficiar a la ciudadanía, por ejemplo en los casos de obras públicas. Así, si mi casa está en medio de la única vía posible para la necesaria construcción de una carretera, podría ser expropiada. Sin embargo, no es suficiente con que se cumpla alguno de estos casos. Se debe seguir un procedimiento específico para que la expropiación sea constitucional. En primer lugar, el propietario del bien en cuestión debe haber rechazado una oferta de compra hecha por el Estado. Además, debe existir una ley previa aprobada por el Congreso que autorice la expropiación. Luego, a los 15 días del rechazo de la oferta, o en caso no haya respuesta, la entidad estatal que ha solicitado la expropiación expide una norma que aprueba la expropiación y el valor de tasación o justiprecio. Tras 5 días de expedida la norma, el registro de predios de la SUNARP debe recibir la documentación. Finalmente, la entidad estatal y el propietario convienen la fecha y forma de entrega del bien. Como hemos visto, el Estado no simplemente te quita tu propiedad, debe pagarte un justiprecio. ¿Qué significa esto y cómo se calcula? El justiprecio es el pago que hace el Estado al propietario expropiado. Este consiste en la suma del valor comercial del inmueble, cuánto cuesta mi propiedad, y la compensación por el eventual perjuicio o daño que ocasione la expropiación. 2 ejemplos de los daños que puede ocasionar son el daño emergente y el lucro cesante. El daño emergente es el empobrecimiento del patrimonio. Por ejemplo, si expropian una fábrica, deberán asumir los costos del desmontaje y el traslado de la maquinaria que estaba en la propiedad. El lucro cesante es un legítimo enriquecimiento que se ha visto frustrado. En el ejemplo de la fábrica, será el dinero que el propietario deja de ganar al ya no poder producir y vender los productos que fabricaba. Así, el Estado no solo debe pagar por el valor del bien expropiado, sino también compensar otros costos y perjuicios que genera la expropiación. Ahora, la norma que aprueba la ejecución de la expropiación es inimpugnable. Es decir, no puedo oponerme a ella ante una instancia judicial siempre que haya sido constitucional. En otras palabras,
Una vez que se expide la norma, yo no puedo oponerme a la expropiación de mi propiedad siempre que se hayan cumplido las condiciones y el procedimiento descrito. Sin embargo, sí existen 3 casos en los que puedo acudir a una instancia judicial, aunque no detienen el proceso de expropiación. En primer lugar, si no estás de acuerdo con el justiprecio, puedes pedir su revisión. En segundo lugar, si el Estado quiere expropiar solo una parte de la propiedad, pero lo que queda es afectado o pierde valor por esta expropiación, puedes pedir que ésta sea total. Finalmente, si existe más de una partida registral para un mismo inmueble, es decir, hay más de un dueño ante registros públicos, esto debe ser resuelto. En resumen, el derecho a la propiedad privada es inherente a todos los peruanos y como regla general es inviolable. Sin embargo, en casos de seguridad nacional o necesidad pública, el Estado puede forzosamente transferirse mi propiedad a cambio de un justiprecio siguiendo un procedimiento determinado. ¿Y tú, estás de acuerdo con esta intervención estatal en la propiedad privada? Entérate de más en enterarse.com y si te gustó este video, búscanos en nuestro canal de YouTube.